Aquí están dos reglas principales que diferencian a los jugadores avanzados del resto. Son dos reglas que te permitirán llegar a los 2000 y más allá. Aquí está la primera posición de ejemplo, juegan las negras, puedes pensar por un momento, decidir cómo jugar. Las blancas acaban de jugar alfil G5, con esto presionando al caballo, clavándolo e indirectamente poniendo presión en el peón en D5. Alguien que tenga un nivel de digamos 500 directamente va a perder material aquí y con eso perderá la partida. Alguien con digamos 1200 puede notar la amenaza que hay sobre D5, sabe que hay una debilidad ahí y va a intentar defenderlo de alguna manera, por ejemplo con alfil E6. Otro grupo de jugadores puede decidir que no sabe qué hacer simplemente y va a preferir de pronto desarrollarse, tal vez enrocar. Y en cambio lo que diferencia a los jugadores más fuertes es que estos también observan todo esto mismo que se ha visto, pero su forma de pensar es diferente. Un jugador fuerte sabe que existen contraataques, movimientos de contraataque, y eso es lo que va a buscar. Va a buscar cómo avanzar, cómo atacar, y entonces, además de ver que existe alfil E6 que simplemente se limita a defender el peón, busca un movimiento agresivo como puede ser D4, que no solo resuelve la amenaza, sino que además contraataca al caballo blanco en C3. Este caballo tiene que ir adelante, digamos a E4, donde las blancas insisten en aprovecharse de la clavada. Y nuevamente un jugador promedio va a ver la amenaza que hay sobre el caballo en F6, también la amenaza sobre el alfil en C5, y va a empezar a pensar en cómo salir de estas amenazas. Entonces puede pensar en movimientos como alfil B4, tal vez dama A5, o cualquier otra cosa que le ayude a retirar las piezas en peligro. Otros incluso pueden pensar en jugar alfil E7, que es bastante pasivo, al menos para tener las cosas seguras. Bueno, eso es aceptable, porque al menos no se pierde una pieza. Pero de todas formas un jugador fuerte piensa algo más. Sabe que tiene que buscar ideas de contraataque, y por eso ve un movimiento aquí como caballo por E4, que sacrifica la dama temporalmente. Y aquí entra en juego la segunda regla. Después de alfil por D8, la forma usual de pensar es que cuando tu oponente captura algo, tú automáticamente tienes que recapturar. Así es como piensa normalmente todo el mundo, y esos son los únicos movimientos que considera captura, recaptura. Sin embargo, un jugador fuerte sabe que para superar a su oponente hay que encontrar movimientos que su oponente pase por alto. Hay que pensar un poco fuera de la caja. Y la forma de hacer esto se llaman movimientos intermedios. Por supuesto que queremos recapturar el alfil, pero antes tenemos que buscar si podemos hacer otra cosa, si podemos contraatacar. Y estas dos reglas funcionan en conjunto perfectamente. Las negras aquí tienen movimientos de contraataque antes de capturar el alfil, y eso es alfil B4 jaque. Por eso se sacrificó en un comienzo la dama. Las blancas, como se cubren aquí, solo pueden hacerlo con caballo D2, pero esto no impide que luego de alfil por D2 tengan que entregar la dama también. Dama por D2 y ahora caballo por D2. Y este caballo amenaza con tomar el alfil del flanco de rey. Además, el otro alfil también sigue atacado. Luego de rey por D2 y rey por D8, finalmente hemos recapturado el alfil que había tomado nuestra dama, pero esto se hizo como un movimiento intermedio, donde como resultado de todo esto tenemos una posición ganadora en un final con una pieza extra. Aquí está otro ejemplo. También juegan las negras y nuevamente te invitamos a pausar el video y pensar por tu cuenta. Luego vamos a ir desarrollando esto juntos. ¿Qué vemos acá? Bueno, el primer problema es que las negras tienen aquí tienen que enfrentar aquí una batería de las blancas sobre la columna D, una batería que presiona fuertemente y amenaza con tomar el alfil en D7. Van a intercambiar en F6 y luego a tomar el alfil en D7, ganando así una pieza. ¿Cómo resolver esto con las negras? ¿Qué hacer? Bueno, primero es que no es fácil defender porque no hay otra pieza que se pueda sumar a la defensa del alfil en D7. Y tampoco se puede mover este alfil a algún lado, por ejemplo, alfil F5, porque en ese caso viene dama por D8, que también haría que las negras perdieran material. Esa batería por la columna
D es muy fuerte. Por lo tanto, no hay una solución defensiva a este problema. Esto nos invita aún más a pensar en un contrajuego, en empezar a buscar cómo contraatacar. Y afortunadamente tenemos al rey blanco algo desprotegido. Entonces podemos pensar en un movimiento como dama A5, pensando en un comienzo en que si las blancas se toman su tiempo para ganar material, mientras tanto se puede hacer algo contra el rey en el flanco de dama. Sin embargo, esto requiere sus cálculos, porque de todas formas las blancas pueden ejecutar su amenaza principal todavía. Por ejemplo, aquí podrían tomar en F6 y ya están listas para tomar en D7. ¿Qué hacen aquí las negras? Bueno, aquí es donde entra en juego la idea de los movimientos intermedios y de contraataque. Uno de los movimientos a considerar es dama por A2, con la amenaza de dama A1 jaque, mate. Y la otra es dama A3, que también es un intermedio, y vamos entonces a evaluarlos. Si tomáramos en A2 con la dama, estamos amenazando dama A1 jaque mate. Eso se ve muy bien, pero hay un pequeño detalle, y es que las blancas antes de esto pueden hacer dama por D7, lo que querían hacer, lo que amenazaban, y al mismo tiempo le están dejando una casilla de escape al rey blanco. Dama A1 en este caso ya no es jaque mate, las blancas ganan la partida. Entonces dama por A2 no, pero ¿qué hay de dama A3 jaque? Movimiento interesante, movimiento intermedio. Esto ya es una forma más avanzada de pensar. En lugar de simplemente pensar en movimientos de captura y demás, estamos considerando movimientos intermedios como este jaque. Esto va a obligar al rey a moverse a B1. ¿Y qué se hace luego de eso? Un jugador débil solo va a considerar lo siguiente: yo tomo en F6, me toman en D7 y pierdo la partida. Un jugador fuerte, por el contrario, considera más movimientos intermedios. Entonces, ¿qué hacer acá? Pues seguir contraatacando. Piensa en lo siguiente: cómo contraatacar, cómo seguir mirando a ese rey que está algo débil, y entonces nos ocurre el movimiento alfil E6. Esta vez amenazando ahora sobre el peón A2, ya con dama y con alfil, creando más amenazas, ya amenazas concretas de jaque mate. Las blancas ahora sí se ven obligadas a resolver la amenaza, digamos con caballo C1, defienden el peón, y ahora sí, nosotros podemos tomar el alfil en F6. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, ha sucedido que ahora el alfil en D7 ya no está allí, ya no está en peligro, las blancas ya no lo pueden capturar, ya no perdemos la pieza, se ha resuelto la amenaza y el rey blanco todavía sigue expuesto. Esto indica que vamos a poder seguir atacándolo, y digamos que esto podría continuar, por ejemplo, que si las blancas atacan por el flanco del rey con H4, por ejemplo, nosotros podemos contraatacar con E4 abriendo la diagonal para el alfil, de tal forma que después de F por E4 sigue alfil por C3 amenazando a la dama y amenazando con dar jaque mate. En este caso, hemos ganado la partida. Y aquí va un pequeño ejercicio. Juegan las blancas, por favor observa, trata de encontrar el movimiento correcto para las blancas y escribe en los comentarios qué ves. Lo que nosotros vemos es que hay una clavada por la columna C, con la que podríamos perder la dama, y gracias a esto el caballo en C3 está en peligro. A primera vista parece que no hay forma de salir de esta situación, porque en la siguiente jugada las negras van a tomar el caballo y van a ganar así la partida. Entonces, ¿deberían las blancas rendirse ahora mismo o hay alguna forma de salir avante en esta situación? Tener la habilidad de encontrar contragolpes y movimientos intermedios inmediatamente es algo que te pone por encima de los demás, por encima de los jugadores promedio. Pero también, por supuesto, hay más cosas que necesitas saber para alcanzar un puntaje de 2000 o un nivel así. Si quieres tener una guía completa en ese aspecto, tenemos un curso dedicado que se llama 3 pasos a 2000 de Elo. Visita el enlace, lo dejamos por acá, conoce el curso y ojalá puedas tener esta guía completa para alcanzar ese nivel y más allá.